Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, Benji, gracias por invitarme a este espacio. Me No, encanta gracias que a ti hagas. por asistir. Bueno, tú y yo nos llevamos conociendo un harto tiempo, desde que, a ver, esto fue hace unos 6, 7 años quizás, Creo que sí, ya. Sí, que sí. nos conocimos por un tema de parálisis facial, ¿no? Que fue la primera vez que consultaste, porque cordialmente sí nos habíamos conocido porque había conocido a tu mamá y ya, bueno, la había atendido. Pero luego tuviste este episodio de parálisis facial. Cuéntanos cómo te ocurrió eso. Bueno, creo que ese ha sido posiblemente uno de los como, momentos más difíciles para mí en términos de salud. Sí, me he enfermado con unos temas bien delicados y yo creo que todo tiene que ver con las emociones y el estrés, pero esta puntualmente fue algo que me frenó completamente mi vida. Un mes casi de recuperación, un mes donde uno no puede salir a la calle, sentir, hablar, hacer las cosas normales que uno hace, porque la cara es cara al mundo, lo que te enfrenta al mundo. Perder esa parte de uno es da mucho miedo y confronta mucho y frustra mucho. Entonces, recuerdo que la parálisis fue a comienzo de 2019, creo que fue por esa época, que fue una época que estaba trabajando mucho, trasnochando mucho, tenía mucho trabajo, mucho estrés, temas familiares, temas emocionales. Durante la recuperación creo que fue muy claro el por qué pasan este tipo de cosas. Y a veces la vida da un poquito de la mula para que uno entienda qué es lo que tiene que hacer. La verdad fue un antes y un después de que nos empezamos a ver, porque pues el diagnóstico de estas cosas es, uno va derecho a la clínica y a uno le dicen, bueno, corticoides, bueno, medicamentos, bueno, fisioterapia con la EPS y otro tipo de terapia y electroshock, Electricidad. electricidad y súper dolor, es en la cara. Sí. La cara realmente todo es muy delicado. Es muy sensible. Es muy sensible. Además que también muestra ese reflejo tuyo, ¿no? Y el hecho de tema una parálisis facial te deforma la cara, te deforma las expresiones. Entonces ahí es cuando uno dice, y tengo muchos pacientes que dicen, no me miro al espejo porque no me quiero ver. Es como, tienes que hacer el ejercicio frente al espejo para saber qué es lo que estás moviendo. Y esa es una parte donde mucha gente choca un montón, porque el hecho de ver tu cara deformada, de que la sonrisa, quieres sonreír, mostrar felicidad, luego media cara se te va para el lado que es y el otro lado que ni se activa. La deformidad que genera a largo plazo también, ¿no? El hecho de que sea un ojo más grande porque no parpadea, porque no cierra bien. Entonces, ese tipo de contracciones, eso choca bastante con las personas. ¿Sí? Sí. Y en mi cabeza hubo un momento de pensar, ¿y qué tal que no recupere mi cara? ¿Qué tal que no vuelva a sonreír? ¿Qué tal que no pueda volver a cerrar bien el ojo? Esto me va a afectar el resto de mi vida. El no sentirse capaz de hablar, comer, hacer cosas normales y no enfrentarse al mundo. Me tocó incapacitarme en el trabajo un mes. Yo tenía que ver personas y tenía que hablarle a personas. Tenían que esas personas estar tranquilos y entenderme lo que digo. Entonces fue un mes completo donde me tocó estar en casa, hacer pues, fisioterapia juntas, que debo decir muy dolorosas porque este tipo de terapia claramente requiere de tocar mucho las fibras y los nervios. Sí, claro. Y claro, sé que varias veces, no solamente te saco las lágrimas, sobre todo cuando es trabajo a nivel mandibular. El tema es que cuando te dio la parálisis, yo estaba de viaje y ya luego cuando volví, ya llevas como una semana y media. 2 semanas. 2 semanas. Ya llevas 2 semanas completas sí, de evolución. Entonces cuando llegué fue como, bueno, manos a la obra. Vamos a ver qué podemos hacer. Y claro, 2 semanas después de tu episodio, todos los músculos están muy tensionados. Entonces el hecho de soltar ahí es súper sensible. Entonces realmente no es cuestión de fuerza. Uno medio presiona un punto y ya el dolor se te dispara en cura. Uy, sí, la verdad sí me acuerdo de esa época. De hecho tengo unas fotos y la verdad se siente el dolor porque son, como dices, es tocar, Sí. tocar prolongadamente un punto donde está el nervio, donde quería estar el nervio y el músculo y todo. La verdad fue muy difícil esa recuperación, pero
siento que fue de alguna manera un poco rápida. Después de 2 semanas de que empezó el episodio, 2 semanas de ya intentar buscarte, no estás, pues tenemos que esperar, intentar hacer otras cosas. De hecho, me ponían cintas en la terapia y todo era muy un poquito contradictorio porque nada se sentía que había una evolución, no se sentía la evolución. Ya en la segunda sesión, creo que ya no sé dónde estoy, ya sentía que estaba más suelto, después la cara se sentía un poquito más suelta y a la semana creo que ya empecé a tener algo de movilidad. No sé si empezó primero fue con la boca o si fue la ceja, pero ya estaba soltando. Y es cuando ya uno empieza a ver la luz. Ya empieza a respirar. Sí se puede. Y las terapias claramente eran cada vez menos dolorosas, cada vez menos difíciles, para hacer ya ejercicios. Como esto te queda, o sea, yo ya me fui, pero tenemos que seguir trabajando, hacer este ejercicio, mirate al espejo. Ahí sí, digamos que fue un poquito menos tortura. Ahora, tú has vuelto varios años después, porque después ya no hubo necesidad de verte, ya te recuperaste, ya saliste bien. Pero luego volviste por un tema de esguince de cuello de pie que tenía 1 año de evolución. Fue hace 2 años. Hace 2 años, sí. Post pandemia. Pero fue una bobada, como usualmente son los esguinces, ¿sabes? Son bobadas. Un tropiezo, estaba con tacones, un zapato muy estable en punta. Y para no caerme, se fue todo el peso y todo el amortigue al pie. Yo intenté por mi lado recuperarlo, como ir a lo normal. Yo estaba en una época también muy agitada, no tenía mucho tiempo. Y lo hice de la forma tradicional, fui a que me lo revisaran en la clínica, medicamentos, desinflamación. Intenté recuperarme, se recuperó, el dolor no estaba tan, pues digamos que el dolor no estaba tan presente, pero el tipo de ejercicio, el tipo de actividades que estaba haciendo no hacía que sintiera tanto el pie. Un año después me vuelvo a esguinzar. Y es cuando tú y yo nos volvemos a ver, porque es la segunda vez que me esguinzo. Esto fue una bobada, me caí, o sea, me tropecé en la calle, me alcancé a caer y otra vez el pie. Esto algo ya no está bien, esto fue hace casi lo mismo tiempo, pero ya veámoslo con el gym. Sobre todo porque también en ese momento ya estaba trotando, estaba haciendo un ejercicio un poco exigente en el que yo necesito recuperar esto, si no, no voy a poder retomar mis actividades normales. Y ya empezamos tú y yo a hablar. Y fue muy lindo porque me dijiste, no, pues es que ya venía el esguince 1, maltratado, no lo recuperamos bien, ahora estoy trabajando sobre el primer esguince, este segundo esguince. Y pues digamos que ese esguince está costando, o sea, de lo barato sale lo más caro. Y es el tiempo que uno tiene que invertirle a una lesión que puede haber sido manejado fácilmente, ¿no? Claro. De hecho, desde esguince es muy chévere que me lo menciones porque ahorita también estamos trabajando desde tema lumbar ahora. Tema lumbar. Entonces ahí, para poner en contexto, el tema lumbar es que la señorita Camila acá presente, como le da tan duro a la vida, como le encanta trasnochar y vivir bajo el límite, su bloqueo lumbar. Entonces, primera vez que le da un bloqueo lumbar. Ya luego de este esguince, yo creo que yo te mandé unas tareitas que literalmente tenías que haber hecho un poquito más de tiempo en la que lo hiciste. Y pues el tema era que todavía tenías dolor cuando apoyabas y tuvimos que mejorar el tema de la marcha, ¿no? Porque cuando apoyabas el pie, resulta que pasa que estabas caminando primero apoyando la punta y luego el talón. Y luego decía, bueno, es que cuando camino largo tiempo, pues me duele el tobillo. Claro, era porque estabas caminando mal. Y normalmente cuando camina, pues apoya primero el talón, apoya el resto del antepié, traslada el peso y luego ya el paso con el otro. Claro, para mí, mi cabeza no era tan claro el talón punta, creo que siempre trabajaba, pues siempre caminaba en punta y pues peor, o sea, ya después de hacer eso 30 años, pues claro, ya se empieza a ver los efectos. Cambiar no es tan fácil. Entonces, claro, el tema acá ya después volviste a tus actividades, volviste a trotar, no vuelve a pasar nada. Pero ahora cuando vuelves con el tema lumbar, llegas y me dices, me duele la espalda, bueno, después volviste a hacer otro tipo de cosas que tampoco te fue muy bien.
Es que otra No vez debería reír. siempre no te rías porque tú nunca estás en el momento preciso que me pasan estas Lo cosas. admito. Estoy de viaje y yo, Es que me escribes y estoy en un avión, ¿eh? Entonces igual. Bueno, te tocó de todas maneras por otro lado tratar de solucionar. no pasó nada. ¿Y qué No se solucionó nada. De hecho, me hicieron más daño, o me pude haber quedado en casa quieta, pero uno piensa que actuar es mejor en vez de esperar. Sí. Siempre es como importante para esas personas que no saben que es como ese bloqueo lumbar, literalmente es como los comerciales de los medicamentos lumbar que uno se está agachando y alguien hace así. Literalmente me está poniendo una media, es como un corrientazo que pasó por la espalda y uno queda bloqueado, es decir, un dolor tan intenso que no sabes si moverte, no puedes moverte, o sea, si empeoras, si te agachas, si te vas para atrás, si te mueves, no te puedes mover. Realmente mi reacción fue echarme al piso, le pasa mucho, creo que uno siente que esto le pasa a los abuelitos, a la gente mayor, no. Le puede pasar realmente a cualquier persona, a las personas que sí les ha pasado dicen, no, es que me ha pasado, pero mucha gente no sabe que le puede pasar a cualquier edad. La parte emocional siempre va a afectar. Yo no pensé que esto llegara a pasar, pero pues es tan doloroso que uno se queda completamente echado a perder en el piso, no me toquen, no me muevan, esto ya está muy, muy complejo. Benji, una pregunta, ¿las hernias aparecen, pasan en el momento que pasa el espasmo? Pero normalmente la hernia no pasa porque te agachaste mal, eso no pasa. Normalmente la hernia llega a pasar por tiempo o a menos que hayas tenido un accidente, pues ahí sí, ¿no? Pero normalmente, o sea, el hecho de que te hayas agachado, ¿no? O si estás en el gimnasio haciendo un ejercicio con unas pesas muy grandes, ahí sí te pones a cargar unas pesas muy fuertes y no lo estás haciendo con una postura adecuada, sí puedes también generar eso. Sí me llegan varios pacientes así. Sí. El tema es evitar las hernias. Bueno, el tema es que también somos perezosos para los estiramientos. Yo tengo un dicho y yo digo, primero estiro y luego existo. Normalmente yo digo a los pacientes, oye, en las mañanas cuando te levantas, ¿qué haces? Pues revisar el celular y ir al maestro. Anda, pero te dedicas por lo menos 2-3 minutos estirados. No tienes que hacer grandes cosas. Por lo menos desperezate. A la gente abre los ojos, mira la hora, sonó la alarma y pega el brinco, mira redes sociales mientras está en el baño. Joder, pero tómate el tiempo de estirar, tómate el tiempo ¿sabes? De sentir un poco tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, que ni mental ni físicamente estamos preparados para empezar el día. O sea, si suena la alarma, ok, ponla 5 minutos antes y dedícate a estirar. Okay. Todos los animales que tú ves en el mundo, no mamíferos, normalmente cuando están durmiendo, se van a levantar y ¿qué es lo primero que hacen? Ves al gato y se estira lo más de sabroso. El perro también hace ese estiramiento. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mirar el celular. No hacemos nada. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El estiramiento alimenta tu cuerpo. El estiramiento alimenta ese músculo que normalmente está tensionado por pasar la noche en una sola posición, por el día anterior, por el estrés del jefe, de esto, del otro. Entonces, lo que ocurre es que empezamos el día a día y se nos olvida quien nos mueve también necesita su tratamiento. Y su tratamiento, así como comemos, así como tomamos agua, así como dormimos, los músculos necesitan su estiramiento. Claro, que si ya luego avanzamos a la edad de adultos mayores, a más allá de 60, 70 años, hay que meterle componente también de fortalecimiento porque ellos pierden más masa muscular. No digo que en los jóvenes no sea importante, también es importante, pero nosotros normalmente no perdemos masa muscular. Entonces, el hecho de que nosotros podamos simplemente tener una vida sin hacer tanto ejercicio es más fácil, que a largo plazo va a tener sus consecuencias, ¿no? El hecho de no hacer ejercicio hoy puede llevar a tener un envejecimiento más complejo. Okay. Eso sí es verdad. Fuerte. Muchas cosas tienen relación. O sea, de lo uno sale lo otro. Ajá. Entonces me acuerdo que estábamos en terapia. Yo estaba revisando todo y como hay una compensación. Es decir, una parte de mi cuerpo está haciendo más fuerza compensando que la otra parte del cuerpo no puede hacer esa fuerza. Me dijiste, yo creo que esto tiene mucho que ver, la lumbalgia, el espasmo de la espalda, tiene que ver con el esguince que estamos tratando hace casi unos meses, un año.
y es que el cuerpo pues se tiene que equilibrar de alguna manera. Exacto, entonces por ejemplo en tu caso, recuérdame, el pie que se esguinzó fue el izquierdo y el lado que te duele es la lumbar derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pie izquierdo está lesionado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Durante ese año que nos estuve recuperando bien, luego volvimos a la actividad y luego el pie no se terminó de fortalecer, generó más sobrecarga sobre este lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las compensaciones van en cruz, ¿no? A ver, tenemos este tejido facial que nos ayuda a cubrir el principal distribuidor de cargas, pero en la zona lumbar normalmente se cruza. Y eso es claro en cualquier libro de anatomía. Además que también es comprensible que la fascia vaya en una forma muy diagonal, ¿no? Y esa forma diagonal es lo que nos permite que si jalamos una pierna, la otra pierna también empieza a jalar. Entonces lo que ocurre es que la falta de carga sobre el pie izquierdo ha sobrecargado el lado derecho. Desde lo que cuando te examiné te puse a hacer una sentadilla, se te veía clarísimo cómo se te desviaba. ¿Ah? Y claro, cuando estás de pie, luego ya tu postura, tu percepción de peso está mal distribuida. Entonces, cuando te paras, naturalmente sobrecargas este lado derecho. Además que eres diestra. Entonces, súmale eso a que nuevamente, claro, siempre vamos a tener una pequeña tendencia, pero la tuya estaba súper marcada, donde el pie izquierdo, no quería trabajar. Y el lado derecho, ¿qué es lo que pasa? Entonces sobrecargas no solo los gemelos, sobrecargas la fascia plantar, sobrecargas los glúteos, sobrecargas todo ese lado, ¿sí? Incluyendo hasta la escápula. Entonces lo que ha generado ahí es que esa sacroiliaca se me ha bloqueado por la sobrecarga que has tenido, ¿sí? Y en la otra, pues anda así de libre, ¿sí? La otra anda más bien débil porque no la estás cargando. Entonces ya ahorita, cuando empezamos a ver, pues vimos ese imbalance que estamos realmente tratando como de solucionar. Y sobre todo ya en esta fase, porque ya hoy en día ya pasaste ese espasmo, ¿no? Sí. Todavía hay un poco de debilidad, todavía un poco de inseguridad, pero esa inseguridad proviene de la inestabilidad del cuerpo. Si el cuerpo no se siente capaz, cuando el cuerpo no se siente capaz, se tensa. Cuando el cuerpo trabaja sobre una tensión, se sobrecarga. Y esa sobrecarga genera fatiga. La fatiga puede generar respuestas de dolor. Entonces, lo que aquí tenemos que entender es que esa falta de estabilidad en tu cuerpo es lo que ha llevado a que tengas esto y control. Y que va a seguir pasando si no. Exacto. Entonces, acá siempre la recomendación en el caso tuyo sería fortalecimiento, pero llevado a la estabilidad. La estabilidad tanto estática como la estabilidad dinámica. Me refiero a estabilidad estática, saber que tu cuerpo puede mantener una buena postura, una postura más ergonómica, estando quieta mientras trabaja, pero también a nivel dinámico, que cuando te vayas a agachar, luego no me estés llevando la cola o la pelvis hacia un lado como normalmente lo haces, ¿no? Sino que pueda hacerse de la manera más simétrica posible. Sí, entonces ya ahí solamente es cuestión de seguir estabilizando tu cuerpo, que eso lleva bastante tiempo, o sea, estabilizar el cuerpo es hacer ejercicios que poco a poco vayan permitiendo que tu cuerpo se sienta más cómodo. Lo bueno es que las recomendaciones que me estás dando, las estoy también dando a un entrenador. Sí. La idea es como fortalecer, hacer que el cuerpo haga sus movimientos normales, pues ya con esta conciencia. Exacto, y con confianza al final, ¿no? Recuperar esa coordinación neuromuscular que se requiere para que podamos vivir una vida diaria sin tener este tipo de accidentes. Es difícil porque uno no sabe, uno no hace esto consciente, entonces llevar la conciencia a los movimientos y estar como muy presente mientras se hacen los ejercicios. Y como le digo, yo empezar a caminar otra vez y entender que es talón, nunca. Y ahora empezar a entrenar o hacer ejercicio de una manera súper consciente, ¿no? Claro, es adaptar. Es adaptar, y eso me parece la parte como difícil, como la cabeza, como lleva todo eso a... Esto es una recuperación, lo que se siente un poquito contraintuitivo, lo vamos a hacer para recuperar. Entonces ahí sí no es solo que el movimiento se haga, que el cuerpo que cambie, sino es cambiar la mentalidad de que no está haciendo todo. Sí, eso es así. Y pues bueno, tener esa conciencia siempre va a ser el primer paso para cambiar los hábitos. Cuando cambias los hábitos, cambia el cuerpo. Cambia tu mentalidad, cambia lo físico. Cuando cambias lo físico, a la vez cambia. Sabiduría por todo lado. Bueno, Camila, muchas gracias por tu presencia acá. Para mí también es muy valioso. Y muchas gracias por contar tu historia. La idea es que esto llegue a más personas y ellas también puedan ser conscientes de la importancia de su cuerpo. Gracias por la invitación. Chévere poder contar
Esto a todas las personas. Hola, yo soy Camila Tobón y estoy con Visiones.